9 de FM. Saludos a todos los amigos de Juvenix con muchísimo gusto. Recuerden que estamos directamente transmitiendo en vivo para Juvenix y para ABC Radio 107.9 de FM. Estamos aquí, son las 7:04. Hoy es jueves 23 de agosto. Para todos ustedes, con gusto recibimos al doctor Enrique Palacios. ¿Cómo está, doctor? Excelente y mejorando. Eso me parece maravilloso. Tenemos un temazo para el día de hoy, así es que sí, vamos levanten las antenas. Vamos a continuar con este proceso que me recuerdo que la vez pasada decíamos, ¿no? ¿Por qué hablar de la enfermedad, del problema? Y concluíamos, bueno, pues es que el que no tiene un problema, pues no tiene que curar nada. Así es. Primero hay que conocerlo, primero hay que aceptarlo, e identificarse. Saber, ¿no? Oye, sí es cierto, yo puedo cometer esos errores o los estoy cometiendo. Mi hijo está así. Entonces, se trata de aceptar. ¿Cómo? Es que la gente tendemos a normalizar las cosas. Sí. A hacerlas normales porque nos conviene. Claro. ¿No? Como papá yo te puedo decir, no, mi hijo no puede ser drogadicto. Mi hijo no roba. Claro. ¿No? No, mi hijo es bien inteligente, nada más que tiene 5 porque las maestras no lo entienden. Es muy difícil aceptar la realidad. Y tendemos a normalizar las cosas, aún las peores, ¿eh? Sí, por supuesto. Aún con este debate que ahora hay entre lo del aborto y la pederastia, ¿no? y están alegando el mismo proceso. Yo hablo, fíjate, de una moral. Si pudiera hablar de moral, hablaría de una moral más relacionada con la realidad. Sí, lo bueno y lo malo son relativos. Para mí es más claro hablar del proceso evolutivo, de construcción, o del proceso destructivo, de involución de nuestras conductas, de nuestras relaciones. Claro. Sí, porque ahí sí puedo actuar, ahí sí puedo yo decir, la regué, lo acepto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues ya no lo puedo reconstruir, el jarrón ya no lo puedo reconstruir, pero sí puedo no volver a romper un jarrón. Y eso, precisamente de eso se trata, crónica de una adicción. En medicina le llamamos historia natural de la enfermedad. Nada más que esta historia que estoy contando a modo un poco más coloquial, un poco más aterrizada a lo que nos pasa en nuestras casas, ¿no? Con nuestras madres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Todos tenemos a un hijo así. Todos tenemos a una madre así, ¿no? Y bueno, ya la vez pasada hablábamos de eso, ¿verdad? De que se empiezan a identificar con algunos puntos, ¿no? Sí. Bueno. Pero es por eso que tú hablas, que es un común denominador, ¿no? O sea, así es. Y mira, precisamente los trastornos en medicina, a la gente otro de los defectos a nivel general es precisamente generalizar. Es que pienso repetidamente un número, ya soy obsesivo. Sí. ¿No? Es que como que no me concentro, ya tengo TDAH, ¿no? Es que hace rato estaba triste, pero ya no, eres bipolar. Sí. No es cierto. Encontrar un trastorno, yo le digo a la gente, si vieran que estar loco y morirse es bien difícil. Sí. Tenemos que hacer muchos esfuerzos y necear destructivamente para lograrlo. Pero es bien difícil. De verdad, la locura no es sencilla, es muy difícil. A menos que la traigas en tus genes, o a menos de que hagas algo específicamente para dañar a tu cerebro, no aparece. Que te hagas, esa es otra cosa. Esa es otra cosa, claro. Se está haciendo el loquito. Claro. Bueno, partamos de un resumen de la sesión anterior. Y dije como si fuera una sesión terapéutica, ¿verdad? La costumbre. Bueno, las condiciones que predisponen a la adicción, ¿no? Y hablábamos precisamente, bueno, de las condiciones desde la familia, desde la herencia, desde la genética. Sí, bueno, si hay adicción, ¿cuánto? 50%. El 50% de la genética ocupa en la predisposición o la posibilidad de que uno pueda repetir el patrón de nuestros padres. Y es un margen alto, 50% es alto. Muy alto, extremadamente alto. Afortunadamente el otro 50% puede
moldearse o de alguna manera controlarse, ¿no? Es lo que nosotros podemos hacer correctamente, es lo que podemos manejar. No podemos manejar la genética, ¿eh? No, ahí sí ya. Pero sí podemos manejar el medio ambiente, la crianza, la educación, desarrollar herramientas, desarrollar habilidades. Eso sí lo podemos hacer, eso está en nuestras manos y esta es nuestra gran esperanza para trabajar con los jóvenes y con las familias. Los hábitos, las creencias, ¿no? Chupar, drogarse, ahora es así como... Ya hasta sacaron por ahí una cajetilla de marihuana de mexicana, ¿no? Y muy orgullosos porque es mexicana, ¿no? No te vayas lejos, ahorita me acaba de decir un amigo mío que acaba de regresar a Estados Unidos, no me acuerdo en qué parte estuvo, y en un lugar puedes entrar y ya compras gomitas de marihuana. Gomitas, o sea, sí. Entonces, imagínate cómo anda todo el mundo en la calle. Así, ¿no? Como en los Dice que hay años 60. gomitas de marihuana, pastelitos, todo, pero ya autorizado. Creo que es en California donde se autorizó, no me acuerdo. Ya hay. Imagínate en México, si se llega a legalizar, ¿qué pasa? Los brownies famosos, Taquitos ¿verdad? al pastor en vez de perejil le ponen marihuana. Yo no sé qué vaya a pasar, pero... Pues mira, a mí la gente me dice, bueno, ¿qué tiene de malo? Bueno, pues un cerebro intoxicado no decide bien. Hay algo de malo, claro, o sea, no se Un puede cerebro trabajar así. intoxicado, Claro, está lentificado. claro, Está científicamente comprobado que la marihuana produce daños cerebrales, a pesar de lo que diga la gente. es cierto. Pero ¿cómo es posible que, bueno, una Secretaría de Salud pueda permitir esto, no? Pero bueno. Porque tiene que ver con la cuestión, ya habíamos dicho, hay que separarlo muy bien. Una cuestión es algo que a mí me compete, la salud, y la salud mental es un proceso científico comprobado y de hechos, ¿no? Hay leyes específicas. Y lo otro es la cuestión social y la cuestión política y la cuestión económica. Y religiosa. Incluso También va por ahí. Hay un mito, una falacia que dice, no, pues es que si la legalizan va a haber menos broncas. ¿Sabes? Eso decían del alcohol. ¿Sabes por qué prohibieron el cigarro finalmente? Porque mataba millones de gentes en el mundo. Ilegalizado. Ya me dijeron que lo prohibieron porque generaba cáncer. Y el cáncer cuesta muchísimo a los gobiernos. Porque dicen que si se murieran, pues ya, que se mueran y ya. El problema es que había que sacarlos adelante, ¿no? Igual con el alcohol. El alcohol igual. ¿Qué sustancia mata más jovencitos? Pues el alcohol, Así accidentes. La disfunción familiar, estamos en una época del amor líquido, del amor de las relaciones superficiales, de las relaciones parciales, temporales. Úsese y tire, se dicen las etiquetas. Así es. Úsese, hágase un niño y sepárese. Tírese, así es. Tírese al niño. Haga pedazos una vida. ¿Sí? Sí, desgraciadamente es dramático, es demasiado dramático y demasiado superficial, podríamos hablar. Así es, así es. La gente no toma en cuenta este tipo de cosas. Las mismas madres y padres no lo toman en No, cuenta. ya no les interesa, es una realidad. Entonces, imagínate al niño, ¿no? Sí, si quien te tiene que guiar está peor que tú, pues imagínate nada más. La crianza, ya hemos hablado, ¿cuántas veces hemos hablado El que de trae la crianza? brújula, la trae descompuesta, pues ¿para dónde ¿Para va? dónde voy? Dice el dicho, bien lo dice. Si no sabes dónde estás parado y no sabes a dónde vas, ya llegaste Así es. a ningún lado. A ningún lado. Ah, es una realidad, ¿no? ¿Cuántos jóvenes, cuántos papás, cuántas mamás vemos que no saben para dónde van? ¿Ah? Como dicen también que un ciego no puede guiar a otro ciego. Si no veo a dónde voy. Abandono, rechazo, abuso, sobreprotección, permisividad, los traumas que nos suceden a los niños, ¿verdad? Ahora el famoso bullying, ¿no? Es un trauma verdadero. Sí, claro, por supuesto. Yo fui bulleado. Yo que me Creo que acuerdo. todos en algún momento de nuestra vida alguien se pasó de lanza con nosotros, ¿no? No, fíjate que solo nos pasa a los tímidos. Solo nos pasa a los tímidos, a los así medio Bueno, yo aprendí. cohibidos, ¿no? Yo aprendí igual que tú. Yo de chiquillo a lo mejor era más tímido y aprendí a base de trancazos. Cuando me pegaban, yo me dejaba. Hasta que mi papá un día dijo, a ver, mijito, o te defiendes, o qué va a pasar. O yo también te pego, Sí. ¿no? No, Sí, no así me le dijo, yo decían también te algunos pego. padres, Sí. ¿eh? Pero sí me dijo, mira, bueno, te voy a decir qué pasó, que me enfrentó contra el chavito con el que estaba yo, y me dijo, te vas a agarrar a moquetes con él, ¿no?
Y yo agarré valor, porque como estaba mi papá, solté el primer gol, ¿no? Porque estaba mi papá ahí, ¿no? Y el otro chavito ya no me respondió, aún estando su papá, pero ya no me respondió. Y yo sentí más valor ahí, y de ahí aprendí que necesitaba aprender a defenderme. Así ¿no? es, así Pero es. sí también fuimos bulleados. De alguna manera creo que hay alguien que abusa de nosotros. Vamos a ir con un corte y les vamos a platicar de esto, porque está interesante el tema, y usted nada más tome nota. Ahorita volvemos, regresamos. Y seguimos con platicando. nuestros amigos de Juvenix. De esa parte que te comentaba yo ahorita, que todo esto que está aquí, pues cuántas personas que nos están viendo no lo viven a diario. Esas partes de las familias ahora. Y lo creen normal. Es que ya parece normal. Lo creen normal. Sí. O sea, que abuse una persona de otra, que un muchacho cele demasiado a su novia. El celo parece normal. Hablábamos de la celoticia. Así. El celo es un ruido en la relación. El celo es un síntoma incorrecto de la relación. O que un hombre golpea a una mujer, ya es normal. ¿Por qué? Porque pues estaba tomado. Bueno, ahora ya es al revés. ¿O al revés? Digo, ahora ya. Pero ya se ve como abuso, normal. ¿verdad? Pero ya se ve como normal. Es que le pegó, mi mamá le pegó a mi papá porque quién sabe qué hizo, ¿no? O porque llegó tarde. Entonces yo creo que todo esto tiene que ver un poco con esta manera del cambio que ha habido. O esto que dicen mucho los papás, oye, es que está en la adolescencia, por eso está mal, irritable, y por eso no nos habla, y por eso son difíciles. No, yo creo que esa es una falta muy grave para nosotros los padres, ¿eh? Te voy a mandar un videocito, ya lo tengo, no sé si lo tengo aquí. La acaban de nombrar Mujer del Año a Madonna. Todo recibió su trofeo, Madonna, y así todo el mundo puso la cara como el doctor Palacio, como diciendo, ¿cómo a la hija de Satán la mandaron? Deja que veas el speech que se avienta, ¿eh? Dice, ¿puedo poner esto aquí al ladito? Pone el premiecito y dice, ahora voy a hablar como mujer, ¿no? Y ahí les va. Y suelta, hay muchas cosas en las que yo estoy de acuerdo con la manera de percibir la vida de Madonna, ¿no? Porque dice muchas cosas y muchas verdades a través del sometimiento de la mujer, a través de la falta de valor de las mujeres, de muchas cosas interesantes. Claro, ella es una diva en su mundo, en el mundo de la... Pero de lo que habla, ella te habla y te dice, tú supiste que Madonna fue violada en un techo de una casa con una navaja y dice, así fue, y nadie me hacía caso. Nadie decía nada, porque así era, porque defendían más al hombre que a la mujer, ¿no? Y cuenta una serie de cosas ahí que tú dices, hijo, yo no sabía que esto le había pasado a Madonna, ¿no? Y cuenta una serie de cosas que está interesante, quiero que lo veas, te lo voy a mandar para que lo veas y lo analices un poco. Hay otras cosas que a lo mejor pueden ser absurdas, pero es parte de esto, es parte de todo lo que hemos vivido de 30 años, o sea de aquí a 30 años. Sí, cambios brutales, brutales. Sí, socioculturales, del grupo familiar, precisamente los dos puntos que siguen. Ya estamos aquí de regreso, seguimos platicando. Los dos puntos que siguen tienen que ver, vaya, son fundamentales, casi nadie les podría como dar sentido o entender a veces, ¿no? Pérdida del sentido de pertenencia y el modelaje. Pérdida del sentido de pertenencia, es difícil ya que los chavos se sientan parte de una familia. Es difícil, pues sí. Parte de un padre, parte de una madre, parte de una familia. Porque padre, no hay una madre. buena crianza. O porque no está la familia. No están, exactamente. Sí, ya sea por ausencia, ya sea por defenestración, o sea, se van, están ausentes, abandonan, rechazan. Y nada más se unen en Navidad, dicen por ahí, ¿no? Y el modelaje, lo que decían, el que hace la cabeza, hace la cola. Bueno, dice la señora, si es que yo no me drogo. Y el modelaje no nada más es lo que tú haces, así como te pones, ¿sí? No, es también lo que no haces. Uh-huh. Lo que dejas de hacer. Lo que dejas de hacer. Porque si tú a un hijo no le dices, por aquí no, porque te vas a caer, él va a aprender que por ahí se puede ir, aunque se caiga. Así es. Y es algo natural ya después. Y para él es natural caer en riesgo. Exactamente. Para él es natural entrar en crisis. ¿Sí? Y eso sucede bien frecuentemente. Pues es lo que está pasando ¿Sabes ahora? quién entra primero en crisis casi siempre? La mamá. Ah, sí. Primero. O el papá. ¿Sí?
la mamá o el papá. Y luego le pedimos al chavo que no entre en crisis. Sí, es imposible. Entonces, sí es correcto tener una serie de conductas que te permitan autorregularte, que te permitan ser autosuficiente, tomar decisiones, desarrollar habilidades, capacidades. Y eso lo tiene que enseñar papá y mamá. Los niños no nacen sabiendo. Como el amor no nace así, no estás así como de repente, pum, pum, ya tienes amor. No es cierto. Les voy a decir algo que es muy verdaderamente controvertido. Que a mamá se le debe de amar y a papá se le debe de amar porque son nuestros padres. Eso no es cierto. Con perdón y disculpa para todos los que no lo quieran creer. El amor es un proceso de aprendizaje. El amor es una construcción constante. Si yo te grito desde niño y te doy un beso, te estoy creando un amor doloroso. Ah, sí, claro. O si yo te pego y te digo es por amor, es un amor engañoso. Así es. O es dolor o es amor. Mejor no me quieras, ¿no? Ay, amor, ya no Sí, me quieras así tanto. Pégame, De verdad, pero no te vayas. el amor no nace. El amor se aprende. El amor se construye. Entonces, yo tengo que amar a mi papá que me lastima. Qué difícil es eso. Sí, no, claro. Discúlpame, es extraordinariamente difícil. Y lo normalizamos. Si es que tu mamá, tu papá te ama. Así ama él. Ay, hijo de la mañana, no me ames tanto, Sí, por favor. es que si te pegan es por tu bien. Es porque te aman. Ujú. Bueno, después hablábamos de esta crianza disruptiva, donde ya el chiquitito así, meses, añitos, caminando primer año, segundo año, ya no respeta la autoridad, ya sabe manipular a Sí, la claro, mamá, la manipular papá, ya se perfectamente embrasila, se berrinche, quiere a cada rato el chupón, la chichi, no lo bajes Sí. y demás, ¿no? No respeta reglas, límites, no le gusta hacer esfuerzos al chiquillo. Todo le dan, todo le hacen, porque esa es y ahí va parte todo de el la mundo, crianza, ¿sí? ¿no? Yo tengo tuve un caso en algún momento donde la familia no hablaba, nada más decía, Ujú. nada más se tocaba y la mamá lo retocaba, le decía. Claro. Eso es muy confuso, Sí, no, bueno. extraordinariamente confuso. Inestabilidad emocional, los chiquillos están irritados, están enojados, están ansiosos, están deprimidos y cambian constantemente de humor. Conductas disfuncionales de relación como la manipulación, el berrinche y los caprichos. Irresponsabilidad en las tareas del hogar. Tiene el cuarto tirado, pues si nunca se le ha enseñado. Así es. No levanta sus cosas cuando come. Y dice la mamá y el papá dicen, pero ya se lo he dicho 1000 veces. Pues no, eso no es enseñar. ¿Cómo le enseña un carpintero a su aprendiz? ¿Cuál es la primera cosa que le enseña el carpintero a su aprendiz? A mover la cola. Bueno, a lo mejor ahora ya no, ahora ya hay pegamento, ¿verdad? Del blanco. Pero antes, la madera se pegaba con cola. Y entonces el aprendiz tenía que estar mueve y mueve la cola para pegar la madera. Y juntar la viruta, y juntar el aserrín, y pásame el martillo. El aprendiz aprende desde los primeros pasos a hacer las cosas más básicas. Por supuesto. Y lo mismo le sucede al médico, ¿eh? A nosotros. Tú vas a agarrar un bisturí y te pegan en la mano. Sí. Eso no se agarra, señor. Pues usted no primero le pegaba, agarraba todos los bisturís porque no le pegaban al doctor Paldón. ¿Y qué crees? Lo primero que te hacen es, a ver, póngase aquí, vea cómo se hace. Claro. Y algunos hasta se desmayan. Sí, por supuesto, claro. Sí, al médico así lo enseñan. Al soldado no me digas cómo lo enseñan. Porque a un hijo que es más complejo, el ser humano, es más complejo su actividad, pues, su emoción. No, porque lo amo. Entonces por eso no le golpeo ni le digo nada. No, deja de eso. ¿No? Ya tiene 2 años, ya debe de saber. Sí. Ya se lo dije, ya lo debe de saber. Claro. ¿Por qué si es algo tan simple como
ser carpintero, porque eso es muy simple comparado con ser un ser humano, que regula sus emociones. Imagínate qué complejidad, ¿no? Pegar una madera, clavar un clavo, a regular tus emociones. No tiene comparación. No, no hay Porque problema. al carpintero sí le enseñan paso por paso. Así no se agarra el martillo. Claro. Así no se pone el clavo. Ahí no se le pega. Y el primer machucón ya aprendiste. Y al niño no se le enseña. Precisamente eso es parte del problema de un niño con irresponsabilidad, con hábitos no saludables en el dormir. Ya hablábamos del vamping, ¿verdad? Los niños vampiros, los que ya no quieren dormir Ya no en se la quieren noche, dormir, ¿verdad? claro. Y los papás encantados, ¿eh? Ellos se duermen y dice la mamá, ¿qué yo tengo que estarlo vigilando? Así Yo es. también tengo derecho a dormir. Pues entonces, ¿a quién le decimos? Así es. ¿Quién le va a decir que se duerma? Relaciones destructivas, afectivas, con sobreinvolucramiento o desapego. Madres que están encima de los niños. Madres que están totalmente distantes a los niños. Es increíble, es matador, como decían en el barrio. Si un niño que es sobreprotegido hace berrinches, pero terriblísimos, ¿eh? Un niño que es desapegado se deprime, pero de una manera, Claro, pero interesante, ¿no? Bueno, comportamiento predictivo, ya empezamos con el chavo, ya está en la escuelita, en la primaria, bajo rendimiento escolar, problemas de conducta escolar, mentiras, ya miente, no hace la tarea. No me encargaron la tarea, mamá, no me encargan tarea. Me decía un muchacho, no, pero yo al otro día llegaba y a copiarla, dice, Sí, claro, claro. ¿no? Tempranito. Hoy se Agresividad, la mandan por depresión. internet. Ahora ya llega en Sí. WhatsApp. Aislacionismo, mutismo, agresividad, depresión, ansiedad, ausentismo escolar. Ya son niños que se empiezan a escapar, los famosos que se iban a las De maquinitas. pinta. Para los nuevos de ahora no saben qué es maquinita. Maquinita para los Ujú. viejos de antes eran unas máquinas verdaderamente como las tragamonedas Así es. o como los Parecían refrigeradores enormes. refrigeradores, y ahí te ibas a jugar los jueguitos Al Street esos, Fighter, ¿no? sí. Street Fighter y demás, ¿no? Bueno, pues para allá se iban. Sí, claro. ¿Dónde está el niño haciendo la tarea? No, está en las maquinitas. Ahora se van al parque con su Game Boy. Bullying, cutting, sexting y vamping, adicción tecnológica, consumo de tabaco y alcohol. Desde niños empezamos a querer pertenecer al grupo, Claro, claro. ¿sí? Que queremos pertenecer a los atrevidos, a los gandallas, a los A los fuertes, ¿no? A los galanes. Ya a los 12 años ya andan compitiendo para ver cuántas relaciones tienen. Así es. Imagínate, 12 años. Y el que fuma es más varonil. Más varonil. sí, pues. Y el que toma, bueno, ese ya es Juan Camaney. Bueno, finalmente empezamos con el comportamiento adictivo. Esto no lo habíamos dicho. Esto es ya lo que sigue. Ya el chavo ya está como a punto de turrón, ¿no? Entonces empieza a reprobar las materias y a reprobar los ciclos escolares. Son chavos que van de escuela en escuela. Son chavos que repiten las materias y que lo cambian de escuela porque aquí ya no lo admiten, porque tienen problemas de conducta, ¿sí? Tienen violencia y destructividad, son chavos agresivos. Son chavos que o Siempre son muy están a la callados, defensiva. sí, siempre están como rebeldes y como a la defensiva o agresivos, Así es. provocadores, ¿sí? Son oposicionistas, son contreras. Antisistema. Así es. Son claro. contreras, ¿no? Tú dices blanco, fíjate que es negro. Así es. Sí, sí, sí. O son agresivos pasivos. Que son peores, creo yo. No te escuchan, no saben, no sé. Me da Oye, igual. lo tiraste, ¿qué? Ujú. Y así, con una capacidad así De reto. y de cinismo. Sí, claro. Son capaces de tirar la hoja y dice, ay, se me cayó. Ujú. Sí, claro. Claro. ¿Sí? A ese grado. Relaciones de codependencia. La dependencia emocional es una cosa, es cuando yo dependo de ti. Ujú. La codependencia es como si tú y yo dependiéramos de Así él. es. Él es el alcohol, mírale la cara. Ujú. Bueno, de él dependemos. Yo dependo de él y tú dependes de mí, entonces somos Así es. codependientes de él. Así es. Eso es codependencia. La codependencia no es de que tú dependas de mí, eso no es codependencia. ¿Sí? Se dice codependiente al alcohólico, por ejemplo, a la esposa del alcohólico, al hijo del alcohólico.
Al-Anon, que es una agrupación para tratar Sí, que a va a los tratar a codependientes, los familiares, claro. es a los familiares. Cambios de apariencia y conducta, son chavos que empiezan de repente de ser un niño así bonito, así arregladito, de repente empieza a descomponerse. Ves a Marilyn Manson y dices, ay, ¿qué le pasó a mi hijo? Empiezan a hacer, ¿te acuerdas de los emos, de los Sí, claro. darketos, de los punkis? Y se empiezan a poner mil cosas. punquetos, ¿Cómo se llaman estas? Los piercing, esos también. o Se las, agujeran la lengua. o las estas Ah, sí, orejas sí, así sí, todas parecen de elefante. sí, Expansión. ¿cómo se llama? Las expansiones. Expansiones, pero no del cabello, de orejas. De oreja. Esas son extensiones. Vamos a ir con un corte. Vamos a una extensión de comerciales y regresamos para seguir platicando. Volvemos. Sí, fíjate que sí, muchas gracias. Sí, claro, gracias. empiezas a cambiar porque no estás a gusto, ¿no? Empiezas a cambiar O para darle no la tan mano solo a tu tus papás. aspecto, exacto. eso. Perdón, pero si es así, para darle la torre a los papás, ¿no? Normalmente, Es pero es de que la era la palabra. expresión para darle en la madre, Sí, o sea, a la madre. Del exactamente, niño. o sea, sí. ¿Me entendí? O sea, nos entendimos. Una porque- acción dirigida Pues es el hacia lenguaje de ahora. nuestra mamá. Es el ¿no? lenguaje de ahora, ¿no? Que sí, pero sí es cierto que los chavos de repente por llevar la contra se ponen cosas diferentes. No saben, pues si a mi mamá le cae mal que me ponga un arete, pues me lo pongo. O su cambio también tiene que ver en su comportamiento. De ser estudiosos se vuelven flojos, de ser alegres se vuelven taciturnos, de ser bien portados, pues ahora son mal portados, Sí, de ser bañarse, se vuelven cochinos, ¿eh? Ahora todos hablan como carretoneros, porque pues parte del grupo, así hablan todos ahora, ¿no? Sí, hace años, yo creo que ya como 10 años, cuando todos empezaban a decir güey, y yo me espantaba. Ujú. Y ahora, pues no, es No, ahora, otro boleto. Decía un video hace poco que ya estamos aquí de regreso y les comentaba yo al doctor Enrique Palacios que algunos de los chavos estos, que ya hablan como carretoneros y todo porque es parte de esto, y decía un video que los carretoneros hablan como la clase más baja que había, y hoy la clase más baja es más educada, y sí es cierto, ha cambiado, todo es un proceso de cambio, ¿no? Lo que ha sucedido ahora. Ahora son así. Conducta impulsiva, imprudencial e irresponsable. Son chavos que se atreven. Eso de yacas, ¿te acuerdas? Ajá, claro. Híjole, de verdad, es increíble cómo los chavos se atreven a correr el riesgo Hacer mil estupideces por llamar la atención. por llamar la atención. Y ahora también sucede mucho en estas redes sociales. De cómo, a ver, me voy a estrellar en la pared a ver qué me pasa, ¿no? Bueno, también igual en el coche. Sí, Le claro, meten, ¿no? Muchos de los accidentes tienen que ver con eso. Con eso, claro. Con las sustancias y con esta conducta irresponsable, Así es. impulsiva, ¿no? Consumo experimental, el uso o el abuso de drogas. La marihuana, por supuesto. Empieza el tabaco, el alcohol y la marihuana. Y ahora es difícil hablar de solventes. Todavía los hay, pero ya es mucho menos. Hace 10, 15 años era como una exageración en las clases socioeconómicas más desprotegidas, ¿no? Accidentes frecuentes. Un chavo que tiene 1, 2, 3 accidentes y que le cambian el coche y que le cambian la defensa y que le cambian, es un chavo que tiene problemas de conducta. Porque lo vas a sacar a cada rato el Ministerio Público, ¿no? Problemas legales, Legales. robos, Con la ley. empeños, los agarran con sustancias, venden sustancias, agresividad, se meten a las casas. ¿Para qué? Pues como aventura, Ah, sí. como Retos, retos, sí, cosas así, ¿no? y no estudia y no trabaja. Nini. Su proyecto de vida está en peligro. Son chavos que ya tienen 3 intentos en la universidad, son chavos que ya los expulsaron de 2 o 3 trabajos, a veces van un solo día al trabajo y Sí. se salen, ¿verdad? Porque ellos piensan que ganar el dinero es como ir a presentarse y te dan una buena lana, ¿no? Así es. Ahora, vaya, hasta los mismos profesionistas, egresados con licenciatura, ganan poco. Así es, así es. Sí, un profesionista incluso del TEC de Monterrey saliendo gana poco. Imagínate si vas de mesero. Una vez uno de mis hijos dice, oye papá, ¿y qué tal si no estudio? Le digo, ¿te imaginas eso?
y vente, vamos a cargar gasolina. Y ya estaba yo cargando gasolina y le digo al despachador, oiga, joven, ¿y usted cuánto gana a la semana? Me dice, 600 pesos. Y se queda, me dijo así, ¿600 pesos, papá? ¿Toda la semana? ¿Cuántas horas? Pues de 8 a 10 Sí, 8 horas diarias. ¿Toda la semana? 600 pesos. Dice, no, si hay que estudiar. Dice. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, este proyecto de vida en estos muchachos se destruye. Si en algún momento estaban desorientados, en este momento ya avanzada la edad, ya no saben qué hacer en la vida. Así es. Bien, y tenemos ya la adicción como tal. Aquí ya el chavo ya tiene fracaso escolar, fracaso laboral, llega a la psicosis. Ya fíjate que muchos cuadros, muchos consumos de marihuana ya llegan a la psicosis, a la locura. Ya la marihuana es compuesta. Y ahora va a haber marihuana orgánica, ¿verdad? Sí, claro. Porque ya la marihuana compuesta con cristal, con coquita, con sustancias químicas, ya llegan muchos con cuadros psicóticos, fíjate. Sí, claro. O sea, locura. Llegan alucinando. Sí, por y supuesto. ya no es un avión. Porque, por ejemplo, un LSD, como parte de sus efectos, pues alucinas en la intoxicación, pero terminando la intoxicación se te quita. Se acaba. No, ahora la psicosis es de que te intoxicas, empiezas a alucinar, te desintoxicas y sigues alucinando. Sí. O delirios, el famoso delirio paranoide, ¿no? El delirio celotípico del alcohólico. Así es. Es como un delirio clásico, el que cela a su esposa, pero toma mucho. No, hombre, la anda acostando hasta con su papá. Así es. ¿No? Cárcel, abandono del hogar, son chavos que ya se quieren independizar, pero págame un departamento, papá. ¿Sí? Se quieren independizar, pero... No voy a ir a vivir con mis cuates. Ah, también con los roomies, ¿verdad? Tengo un cuate que no vive en sus papás, aquí le rentan un departamento y ahí está lleno de cuates, ¿no? Pérdida del juicio de realidad y de la moral. Se van como deteriorando. Les van importando cada vez menos las cosas, lo que diga la gente. Al principio son recatados, pero ya después no les importa. Chavos que dicen, no, pues es que en casa de mi abuelita, ahí casi como sagrado, ¿no? El lugar, y ahí me intoxiqué y no me importó que me vieran, y empiezan a perder esas reglas morales con las que actúa la familia. Ya no les importa nada. Estados de intoxicación y abstinencia o delirium tremens, o llegan ya a cuadros en terapia intensiva porque se acaba de intentar de suicidar. Ya, mucho más duro. ¿Sí? Finalmente, ¿en qué acaba todo esto? Las secuelas y la muerte en la adicción. Hay un daño cerebral y una psicosis permanente. Los famosos vagabundos, los famosos avionados, los famosos chavos que ya están idos. ¿Sí? Es muy frecuente que haya daño cerebral. Sí, claro. Ya tienen un deterioro cognitivo, ya tienen un deterioro en sus habilidades del pensamiento. Se traban, estás hablando con ellos y se quedan así como... ya no recuerdan las cosas. Y es un proceso muy triste. Fíjate que yo una vez trabajando conocí en una carnicería a dos jovencitos, eran hermanos, 16, 17 años. Y los veías, trabajaban muy bien, eran chavitos chambeadores y todo, iban a la escuela y todo esto, porque el papá era muy disciplinado, ¿sí? En la carnicería, y los traía marcando el paso, y los veías incluso a los chavillos de clase no muy poderosa, pero los veías que se arreglaban y todo. Con el tiempo, unos 4 o 5 años después, el papá falleció, y la mamá pues junto con otro hombre, ¿no? Y parece que este hombre pues era bastante gandalla con los chavos y todo, y en una ocasión pasando por ahí yo los vi en ese estado que tú dices, donde ya me los encontré en una esquina, unas dos hermanos con su chemo, otros flacos, ojerosos, todo, ¿no? Entonces yo traté de ayudarlos a ver, no, vénganse para acá, llevarlos a los centros de integración juvenil y todo, porque estaban mal, ¿no? Y había que llevarlos. Sí fueron, estuvieron un tiempo, salieron medio regeneradillos, vamos a llamarles, porque pero volvieron al mismo hogar donde las cosas no estaban bien, ¿no? Les perdí un poco la huella, esto de lo que tú hablas, donde ya
la última vez que me encontré a uno de ellos, ya no me reconocía. Totalmente ido, ¿no? En una banqueta, sentado, peor que la última vez que lo había visto. Y lo último que supe hace un año, aproximadamente, es que uno de los hermanos falleció. Lo atropellaron en esa ida, atravesando una avenida, se lo llevó un carro. Y el otro está a punto de morirse por lo mismo. Y dices, es una vida entre los 16 y los 23 años de edad que ya se fue, que ya se murió, que no hubo quien los acompañara, que no hubo quien los viera, porque el guía se fue. Y entonces se quedaron solos y se murieron. Y pasa lo mismo que en el reino animal, ¿no? Cuando tú tienes un osito o algo, mientras la mamá lo cuida, ahí está, pero y si matan a la mamá, un cazador o algo, pues el chiquito se muere, ¿no? Sí. No hay quien lo guíe. Se muere o se deteriora. Fíjate, hay muchos casos en alguna vez vi un documental de animales huérfanos. Son animales enfermos. Claro, por supuesto. O sea, mentalmente, emocionalmente claro. Son enfermos, sí. Son muy agresivos o son asesinos. Y los mismos animalitos, ¿eh? Sí. Sí. Pero en este caso que te cuento yo, es tan triste la historia, cuando la vives, cuando la ves. Yo me acuerdo de esos chavitos. Viste toda 17, la evolución, ¿no? De cómo estaban, iban muy bien, estaban en la secundaria, uno ya iba a salir para ir a la prepa, y los veías con ganas. Y un proceso de 4 o 5 años donde desapareció todo por la falta de la guía. Se fue quien los tenía disciplina, quien los ayudaba. Y la mamá que no... La mamá desapareció. Además, se importó más por su hombre que por sus hijos. Así es. Y después la mamá lloraba, ¡ay! Lo mató un coche. Sí, ¿dónde está usted, señora, para impedir que el coche lo matara? ¿No? Y ahí te das cuenta, bueno, acabas de hacer un ejemplo hermoso de todo el proceso, de qué sucede cuando un niño está bien dirigido, guiado, ¿no? Bien criado, que alguien le dice por dónde ir, por dónde no ir, qué le pasa, y lo trae, más que vigilado, lo trae entrenándolo como al aprendiz del carpintero. Así lo trae, ¿no? Y por aquí es, y aquí no es. Y yo me acuerdo que veía al carnicero, y era una persona muy decente, carnicero, pero muy decente, y siempre me decía, no, esto nada más lo veo con algo de marihuana, se junta con marihuanos y van a ver cómo les va a quedar. Y yo siempre estoy al pendiente, y siempre los checo, les pido calificación, y tal. Qué bueno, le decía yo, qué bueno que lo está haciendo. ¿Sí? Ahí estaba, pero cuando dejó de estar. La desintegración familiar, ¿no? Ya no hay guía. Ya no hay quien dirige. Ya no hay quien dirige. Ya no hay quien enseña. Así es. Ya no hay quien acompaña, quien reconoce, quien valida. Así es. ¿No? Vagabundeo, terminan como vagabundos. Ahí estaban los chavos, ¿no? Exilio familiar. Terminan por hartarse muchas veces la familia y los expulsan. Así es. O terminan en los centros de rehabilitación, en los anexos. Así fue, exactamente. Una persona, 31 años, caso real, que acaba de decidir hace unos meses que él ya no puede vivir afuera de un centro de rehabilitación y que se va a quedar a vivir toda su vida ahí. 31 años. Pues es que sí, te voy a decir por qué, porque afuera ¿qué hace? ¿Quién lo va a atender? ¿Quién lo va a cuidar? Pues va a estar completamente perdido. Hace unos días, hace poco, una señora me habló por teléfono, oiga, guardián, fíjese que quiero pedirle un consejo, oigo su programa ahí con el doctor Palacios, es que tengo una amiguita que su hijo pues ya está muy drogadicto, ya parece que oye ruidos y está muy malito y todo, pero pues quisiéramos ver a ver si el doctor Palacios lo pudiera atender. No tiene dinero, nada de dinero, es muy pobrecita y todo. Le dije, mire, le doy el teléfono y háblele. Porque si es la vida de su hijo, yo no sé debajo de las piedras o de dónde, pero uno consigue cómo hacerle para que el hijo salga adelante. Es que está viendo si hay una institución de gobierno y que le mire yo, la verdad, aquí está el teléfono del doctor Palacios. Si quiere salvar a su hijo, que le hable. ¿Sí? Ya verá cómo se pone de acuerdo con el doctor Palacios. Pero la historia era esa, o sea, ya el hijo ya está perdido. Pero si no hacen algo por él, pues imagínate en qué va a acabar. En la cárcel. En un anexo. En el psiquiátrico. En un anexo. En la calle. O en la muerte. En el panteón. Así es. Que es el camino más seguro. Vamos ahorita con un corte y regresamos y vamos a seguir platicando de esto, que se vuelve muy duro, muy cruel, pero que es muy real. Regresamos ahorita.
Y bueno, los amigos de Juvenis que nos están escuchando ahorita, pues es parte de ello, ¿eh? Sí es cierto. Las historias que nos encontramos a diario. Tú como psiquiatra, que no has de haber visto de historias, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando me acercaba un poco a los centros de integración juvenil, las historias son, bueno, ni las películas podrían representar algo así. No. Está fuera totalmente del contexto. No, mira, ahora que estoy en el proceso, así centrado, enfocado en el proceso de las adicciones y todas las conductas graves, el problema es muy complejo. No es fácil, ¿eh? No, nada fácil. Es muy complejo, abarca toda una familia, no a un joven. Eso es lo que vamos a reiterar. El problema no es el joven. Exactamente. El joven es el síntoma del problema. De incluso y ves que lo vería hasta como la víctima del problema, porque... Síntoma o víctima son como similares. Sí, porque yo me acuerdo que ahí que llegaba un médico que me caía gordo porque siempre decía, es que estos podían haber hecho algo, ¿por qué no hicieron nada? Míralos, ahí están todos, pues, a ver, le decía yo, ¿cómo quieres que hagan algo si no hay quien los dirija? ¿Cómo vas a aprender un instrumento si no tienes un maestro? ¿No? Entonces estos chavos no tienen guías. Pobrecillos, o sea, mejor pobrecillos, porque si tuvieran una guía, hubieran tenido una educación, no estarían aquí. Así es. Entonces, mira, habría que empezar a cambiar la visión desde aquí, desde un profesional, desde un medio de comunicación, un comunicador. Claro. Nosotros tenemos que cambiar esa visión. Es una responsabilidad. No es un problema, primero, no es un problema de un individuo. Exactamente. No es de un... No es un niño defectuoso, un joven defectuoso. No es un monstruo. anormal. Doctor, hable un poquito del método. Ya es el último corte. Ya vamos a rezar aquí. Mira. Bien, ya estamos aquí de regreso en el Guardián de la Noche platicando precisamente de esta situación tan grave donde se llega a través de una adicción. Sí, nos quedamos ahí en el teléfono así como... Sí. Ya regresamos. Porque regresamos del radio sí. Recordamos que seguimos en vivo con Juvenis. Hay que recordar, quiero darles algunos elementos básicos de nuestro enfoque. El primero es que el joven con una adicción o con un problema de intento suicida o con un problema de conducta delincuencial o de personalidad, no es el verdadero problema. El joven es el síntoma del problema. No quisiera decir víctima, porque incluso muchos padres me dirían, pero si es responsable de que lo hace, cómo bien que sabe meterse la droga, cómo sabe robar. No quiero decir eso. Quiero decir que él está en medio de un grupo de personas. Es el ojo del huracán. Él es el síntoma identificado, el paciente identificado. Pero el problema está alrededor de él también. Así es. ¿Quién mantiene la conducta del adicto? ¿Quién origina la crisis? Muchas veces la mayoría no es el adicto. No, es el entorno que tiene. Y dentro del sistema hay quien dirige el proceso de la pauta que permite reiterar en esa conducta adictiva o en ese síntoma patológico. Entonces, hay que cambiar la visión para ver a la adicción como un problema de familia. Claro. Incluso hablaríamos de un problema social, de la sociedad. De un comunicador que si se equivoca les va a decir lo que decía ese doctor. Ellos tienen la culpa porque no hacen nada. Así es. Pero si estás bien informado como comunicador, puedes decir, padres, maestros, vamos a ponernos de acuerdo para ayudar a este joven. Así es. Sí, porque necesita una guía, necesita una crianza. Y si no la tienen, volvemos a lo mismo. Pues no, un ciego no puede guiar a otro ciego. Los profesionales del área tenemos que estar en el ojo de la curación.
así del huracán de la curación. Así es, así es. ¿Quién nos va a decir? La política nacional aquí en México es el centro de rehabilitación. Pero lo grave es eso, que muchas veces ven a ese muchacho como el culpable. Como el culpable, el enfermo, el anormal, Así es. el rebelde, el malo. El drogadicto. ¿Sí? El enfermo que nunca se va a curar. Error, error, error. Los jóvenes con un proceso de adicción sí se pueden volver funcionales, sí pueden rehacer su vida, sí pueden tener un proyecto de vida. Por supuesto que sí. Es un proceso largo, es un proceso que involucra a muchas partes. Nosotros estamos involucrados en eso. Si nosotros hacemos psicoterapia individual, psicoterapia grupal, psicoterapia familiar, si nosotros acompañamos terapéuticamente a la familia y al joven para encontrar respuestas, para encontrar formas, para desarrollar habilidades, capacidades sociales. La mayoría de los adictos se vuelven jóvenes aislados, sin Claro. esperanza, sin Claro, sentido de claro, vida, claro. con un vacío existencial. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca esa parte? Pues a nosotros, a Sí, ti como totalmente de comunicador, acuerdo, a mí totalmente. como profesional y a usted, papá y mamá, igual al maestro, a estos líderes, a estos guías de estos jóvenes que necesitan quien Sí, los acompañe. Todos somos responsables de eso. Todos. Entonces el enfoque en el Juvenix tiene que ver con recibir a la familia, platicar con ellos y explicarles cuál es el proceso, Así es. cuál es el diagnóstico. ¿Ustedes sabían que la mayoría de las veces el diagnóstico en un adicto no es la adicción? Así es. Parece absurdo, no, es la realidad. La mayoría de las veces el diagnóstico tiene que ver con su personalidad, tiene que ver con sus relaciones de apego, tiene que ver con su familia, no con la sustancia. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por lo tanto, nosotros tenemos que elaborar un diagnóstico integral que tenga que ver síntomas del cerebro, que tenga que ver con su personalidad y sus síntomas emocionales y mentales, que tenga que ver con sus relaciones, que tenga que ver con la salud familiar. ¿Y qué mecanismos? Ahorita estoy tratando un sistema en donde el problema no es tanto la conducta, sino qué hace la familia con la persona. Claro. Sí, sí. ¿Dónde lo acomodamos? No cabe en ningún lado, nadie lo quiere. Nadie se quiere pues, ser responsable. La para ayudar. persona pues va a ir otra vez a caer en la conducta supuesto. adictiva. Va a ir a buscarlo. ¿Saben cuál es el primer factor de recaída de una adicción? ¿Cuál crees, Manuel? Pues yo creo que eso, la ignorancia. ¿No? La familia. Claro, el ignorarlo, el no estar con él, la ausencia. O no saber qué hacer. Y eso es lo que ¿Cuál pasa, es que la no pauta? saben. Llega el adicto a la casa del centro de rehabilitación 3-6 meses y lo primero que le dicen, ya te vas a drogar. Sí. Y el otro chavo ni siquiera estaba pensando en nada. Así es. No, pues dicen... pues, Trae los ojos rojos. A ver, no mira. iba, pero pues ya voy. Ah, ¿Sí? Y sí, pues, Sí. Porque Trae cuando los ojos regresan, rojos. por lo general es sí, ¿no? A ver, mírame. Sóplame, ¿no? A ver, dime, ¿estás aquí? Y el otro, pues imagínate qué ridiculez, ¿no? otra vez. Pero sí te lleva eso nuevamente a que si no hay una buena comunicación, pues obviamente el chico volverá. La pregunta entonces en este proceso son fases. La primera fase sí hay que desintoxicarlo y la mayoría de las veces tiene que ver con un internamiento, pero no un internamiento de castigo. Grábenselo en la cabeza. No es castigarlo. No es un No internado. es porque es malo. Sí. No es porque es un enfermo. Es un joven que está en un descontrol total, está Sí, en caos, hay que quitar está en tres- peligro. Hay que quitar tres cosas que tenemos de repente en la cabeza. Ni es un internado, ni es la cárcel, ni es un manicomio. ¿Sí? Porque de repente la gente, es que lo van a internar. A mí se me va que está loco. No, cuidado. No. Cuidado con eso. Hay que desintoxicarlo. Hay que trabajar sobre ese estado de abstinencia, la famosa cruda, que les da muchas ganas de volver a consumir Claro. en la cruda.
Y hay que Acuérdense. alejarlos de eso. Y se la curan, ¿no? No, bueno, pues hay que trabajar sobre ese Sí, periodo. claro. Un periodo de internamiento tiene que ver con tratar cosas muy críticas, tanto en la familia como en el niño, en el chavo, ¿eh? La familia está en crisis total. Papá y mamá enojadísimos, están llorando, están angustiados, están cansados, están desgastados, no han dormido. Y se Están en involucra a crisis. todos, los abuelos, los hermanos, todo el mundo está metido ahí. Ahí están. La segunda fase es cómo tratar esos traumas, esa crianza, esas ideas distorsionadas y equivocadas que se van creando a partir de esta base de sufrimiento, a partir de esta base de crianza, ¿no? Entonces, cómo se van trabajando estos procesos emocionales. Finalmente, es cómo reinsertarlo a nivel social y a nivel escolar y a nivel laboral y a nivel, sobre todo, de un proyecto de vida, de un proyecto de familia. Con la familia se puede, pues a veces sí se puede. A veces es necesario emanciparse. Sí, a veces es Sí, necesario. claro, claro. Es muy importante no ver la emancipación del joven como un problema, sino a veces es la etapa que sigue entre la familia y el joven. Así es. ¿Sí? Entonces es muy importante que en estas tres fases entendamos que el joven no es el culpable del proceso. Así es. De hecho, en nuestro enfoque no hay culpables. En nuestro enfoque hay corresponsables. Y habemos todo un grupo de personas alrededor de ellos para poder encontrar la pauta, para poder encontrar la forma de cómo la familia, recuerden, la familia forma, la familia deforma, y solo la familia transforma. Ahí están los 3 puntos importantes. Teléfonos de Juvenix, Doc. Teléfonos Ya nos de vamos a ir, Juvenix. teléfonos. El ¿Cómo teléfono andamos? 223-5787, para que no se te olvide, es 223-5787. La dirección es Plateros. Platero 102 en la colonia Carretas, ya sabes, estamos ahí para ofrecerles a las personas que nos llamen al 223-5787 que mencionen que escucharon el programa de Crónica de una Adicción y que mencionen la frase: quiero regresar a mi casa, quiero encontrar el camino de regreso a casa. Van a tener una consulta gratis en los casos de adicción, de problemas de conducta, en los casos de intentos suicidas. Una consulta gratis y un porcentaje de descuento en el tratamiento residencial. Recuerden, Juvenix, de regreso a casa. ¿Dónde más nos pueden encontrar en Juvenix, doctor? Bueno, tenemos nuestra página en en Twitter, en Facebook como Juvenix, en Twitter como @JuvenixOficial. Nuestro canal de YouTube es Juvenix y en Carretas. Y en Carretas, ahí en Plateros, número 102. Lo sorprendí. Y recuerde que el eslogan es, de regreso a casa. eso es lo más importante, saber que de alguna manera aquel joven puede regresar a casa. Pero fíjense, de regreso a casa no para nada más para el joven, A toda la familia. de regreso a casa para mamá, Así es. de regreso a casa para papá, de regreso a casa para nuestros hermanos y de regreso a casa para toda la familia. Así es, para toda la familia, esa es una realidad. Pues ya nos vamos, doctor Enrique Palacios, gracias, buen tema, Un Al temazo. contrario, Crónica de una Adicción. Crónica de Esto una no lo adicción. van a encontrar en ningún lado. Esto Así es es. una idea original, pero se asemeja mucho a la realidad. Así es. Y llamen por teléfono, por favor, al 223-5787 para tener una consulta gratuita con el doctor Enrique Palacios ahí en Juvenix. Ya nos vamos. Gracias, doctor. Nos vemos el próximo jueves. Claro que sí. A los amigos Gracias. de Juvenix, Gracias. saludos a todos, pásenla muy bien. Y bueno, ya nos vamos, Noel, gracias por todo. Y yo me despido como siempre diciéndoles que hoy es el primer día del resto de tu vida.